y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, gloria a Dios. Siéntese, amén. La palabra dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Está hablando de Jesucristo. Amén. De que en el principio dice la palabra de que todo fue hecho por la mano de Dios, pero ahí estaba Jesucristo también. Ahí estaba el Espíritu Santo. Amén. Todo fue hecho por Él. Y si Él no existiera, pues nosotros tampoco existiéramos. Amén. Porque si Él no hubiera hecho nada, nosotros no estuviéramos aquí. Pero como Él existe, existimos nosotros. Eso es lo que este versículo quiere decir. Amén. De que si nosotros estamos vivos, es porque hay un Dios que nos hizo. Y sin Él, no hubiéramos nacido. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir a Génesis, amén, cuando dice la palabra de que Dios empezó a hacer la creación, hizo la creación. Todo tenía un propósito, amén. Todo lo que Él creó tenía un propósito. La tierra, el agua, todo era un propósito. Los animales, todo tiene un propósito, amén. Y nosotros tenemos un propósito aún mayor. Dios con nosotros tiene un compromiso aún más grande. Él quiere un compromiso más grande con el hombre. Por eso cuando hizo a Adán y a Eva, la comunión que Él tenía con Adán y Eva era personal. Él descendía del cielo y visitaba, dice su palabra. Él visitaba al hombre, visitaba a Adán, se paseaba por el Edén y Él hablaba con el hombre. Pero cuando el hombre cae, dice la palabra de que el cielo se cerró y fuimos destituidos, dice su palabra, amén, de la gloria de papá. Pero luego viene Jesucristo a restaurarlo, ¿verdad? Luego vino Jesucristo y Él nos volvió a conectar con el Dios del cielo. Amén. Ahí quiero llegar yo, de que nosotros tenemos un propósito más grande que la demás creación. Si la creación le alaba a Dios, las aves del cielo le alaban, pero aún nosotros debemos de adorarle aún más, porque Él quiere tener ese mismo comunión que tenía con Adán y Eva. Él lo quiere tener con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice su palabra de que todo fue hecho por Él y sin Él nada hubiera hecho. Como dice Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hebreos 1:2. En estos postreros días Él ha hablado por el Hijo, de que es constituido heredero de todas las cosas. Bendito, la Biblia nos enseña de que todo le pertenece a Jesucristo. Amén. Pero ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Cómo nosotros, amén, permanecemos en ese propósito? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es lo que debemos de hacer para nosotros no alejarlo? Porque la Biblia dice que fuimos creados por Él y para Él. Pero porque hay mucho de que no le sirve al Señor. Porque hay mucho de que le sirve un tiempo y después se va. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La vid es un árbol, amén. Los pámpanos son como los gajos, como usted ha visto, como esos gajos de uvas. Pero si el pámpano, si ese gajo no permanece en el árbol, ¿cómo va a echar las uvas? ¿Cómo va a echar los frutos? Así somos nosotros, amén. Jesucristo es el árbol. Nosotros somos la semilla, la flor, como usted quiere decir, la que echa el fruto, amén. Pero si nos cortan de Él, ¿cómo nosotros vamos a crecer, a dar fruto? ¿Dónde están los frutos que vamos a llevar? Bendito sea Él, nos morimos porque el árbol principal es el alimento del fruto, amén. Primer paso para permanecer en el Señor. Esto se llama permanecer en el Señor, amén. ¿Cómo permanecer en el Señor? Igual 5 pasos que un cristiano, estoy hablando de los cristianos, no al amigo, no, al pueblo cristiano debe de tener, amén. Muchos tenemos algunos, pero no todos. El primer paso es reconocerlo como hijo de Dios, amén. Es lo que nosotros hicimos. Nosotros creímos en Él y lo reconocimos, que Él era el hijo de Dios y era nuestro Salvador. Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Si cuando nosotros confesamos con nuestra boca, amén, Dios permanece con nosotros y nosotros con Él. Bendito sea su nombre. Cuando confesamos con su boca. Segundo dice: recibirlo como Señor y Salvador. Juan 1:2. Mas todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Sino cuando nosotros recibimos a Jesucristo, amén, Él nos injerta con el Padre, Él nos lleva al Padre, Él es el que nos une, Él es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también hay de aquellos de los que no creen en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, Juan 3:18, que aquel que no cree en el Hijo unigénito de Dios ya ha sido condenado, amén.
Yo no lo estoy condenando. La palabra dice que ya ha sido condenado aquel que lo niega, aquel que no cree en el Hijo unigénito de Dios. Ya ha sido condenado. La palabra es la que nos condena, no el hombre. Yo no vengo a condenarlo, pero la palabra es lo que dice. Dios es el que está condenando. Amén. Gloria a Dios. Y lo más principal es hacer lo que Dios dice. Es lo importante, obedecerle. Juan 3:24 dice: y el que guarde sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si usted ha creído en Dios, usted lleva un Espíritu Santo, amén. Usted lleva ahí a alguien que le está hablando cada día. Por eso Jesucristo les dijo a los apóstoles: les es necesario, le dice, que yo me vaya. O sea que era necesario que Él se fuera. Si no, le dijo, el Consolador no vendrá, le dijo. Ese es el que está con nosotros, amén. Ese es el que está de nuestro lado. Pero ¿por qué a veces nos sentimos solos? ¿Por qué a veces sentimos de que estamos vacíos? Amén. ¿Por qué a veces sentimos de que no hay nadie con nosotros? De que ese Consolador, de que ese poder no está de nuestro lado. Pablo dijo de que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni tribulación. Pero ¿por qué hay gente que se separa del Señor Jesucristo? Porque hay gente que se va del Evangelio. Porque no permanecemos en la vida. Porque nada nos puede separar, pero cuando estamos junto a Él. Pero si nunca hemos estado junto a Él, ¿quién nos va a hacer? ¿Cómo nos separamos? Si nunca nos hemos acercado a Él. Aquel que nunca se ha acercado a Jesucristo, amén. Ese pues nunca se ha acercado, no puede ser separado. Cuando uno en verdad se acerca, entonces el enemigo lo ataca para separarlo. Pero nosotros tenemos que permanecer en Él, amén. Permanecer en Él. Palabra, ayuno, en oración, vigilia. Amén. ¿A cuánto le gusta el pavo aquí? ¿No le gusta el pavo? A mí me gusta el pavo. El pavo también es que se come, pero hay un pavo espiritual, ¿sí? Palabra, leer la Biblia, ayuno, vigilia y oración. Ese es el pavo espiritual, amén. Yo creo que todo cristiano debe de tenerlo. Gloria a Dios. Amar a nuestros hermanos, amén. Juan 1:3. Perdón. Vamos a ir al seguir los creyentes, dice, seguir creyendo en el Evangelio. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Juan le estaba hablando a unos creyentes que él había convencido, amén, de que estos creyentes ya se estaban apartando de lo que al principio habían creído, de cuando se les había olvidado de que habían creído en el Señor Jesucristo. Por eso le recibieron, amén. Entonces Él le manda estas cartas diciéndole: quiero que ustedes permanezcan en lo que han creído en el principio. Por ejemplo, nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros creímos de que Él era el Hijo de Dios, de que Él es nuestro sanador, el que nos va a salvar, el que nos va a sacar de esta tierra, amén. Pero después dejamos de creer. Después el cristiano, como que cuando Dios no le responde, deja de creer y empieza a dudar, amén, como le pasó a Pedrito cuando iba caminando por el agua, que dice que él dudó y se empezó a ahogar. Pero también reconoció de que él se estaba muriendo, porque él le dijo: Señor, sálvame que perezco. Lo importante es que él reconoció de que estaba dudando y que iba cayendo, pero él le dijo, él clamó: sálvame. Si alguno se ha alejado, amén, si alguno se siente lejos, la solución es clamarle a Jesucristo, amén. Decirle: Señor, sálvame porque estoy pereciendo. Y Dios es tan bueno que Él extiende su mano y lo saca a uno, amén. Aunque después Él lo corrija a uno, Él exhorte, pero Él nos salva, amén. Y debemos de permanecer, tenemos de que permanecer cerca del Señor Jesucristo, más en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Tempestad por un lado, enfermedades por otro lado, guerra por otro lado. Jesucristo dijo que no hay que ignorar las señales, amén, que los tiempos se están cumpliendo. En este tiempo es cuando más cerca del Señor tenemos que estar, como los pámpanos, es cuando más cerquita de Él tenemos que estar, amén. No nos podemos separar, no podemos dejar de menguar, porque para Él fuimos creados todos. Y si nos vamos de Él, ¿cómo vamos a encontrar nuestro propósito verdadero que Jesucristo quiere? Esa relación que Él quiere con nosotros, ¿cómo la vamos a tener si nosotros no le damos tiempo, no empezamos a buscar, a conocerle conforme su palabra?
palabra, no los metemos en intimidad con Él, ¿cómo nos vamos a sentir cerca de Dios nosotros, de Jesucristo? ¿Cómo nosotros vamos a sentirnos de que estamos en el árbol de la vida, en la vida verdadera? ¿Cómo nosotros vamos a sentir si nunca le buscamos de corazón? Si venimos a la iglesia solo por pasar el tiempo, si venimos a la iglesia solo porque estamos aburridos en nuestra casa. Denle esas palmas al Señor, amén. En este tiempo que estamos viviendo ahorita, hermanos, ya son los últimos tiempos, amén. Ya no es de andar jugando. Si nosotros empezamos a indagar en qué tiempo estamos viviendo según la Biblia, ya el tiempo se pasó. Lo que pasa es que Jesucristo todavía nos está dando un poquito de extensión para que algunos sean salvos, amén. Pero en vez de ser salvos, los cristianos se están yendo para el mundo. Entonces Jesucristo tiene que descender. ¿Por qué? Porque Él dijo, por causa del pecado, de la maldad hubiese aumentado, el amor de muchos se enfriará. El amor está hablando de los cristianos, porque en el mundo no hay amor, aquel amor es pasajero, amén. Y ahorita el que no está pegado al Señor Jesucristo, el que no permanece cerca de Él, se enfría. Amén. El amor que dice que anda, se le apaga. Amén. Y por eso se va al mundo. Y Jesucristo está dando tiempo para que se salven, pero en vez de llamar a la gente a salvarse, mejor se le están perdiendo los de Él. Entonces Él tiene que descender, amén. Él tiene que descender por nosotros. Por eso de cada día debemos de permanecer cada vez más pegaditos a Él, más obedecientes a Él. Señor, hoy te voy a buscar más. Señor, hoy te voy a obedecer más. Hoy voy a ser diferente. Porque Jesucristo muy pronto va a aparecer en las nubes. ¿No lo cree usted que Jesucristo ya va a aparecer en las nubes? Yo creo que Jesucristo muy pronto aparece en las nubes. Cada vez que yo me postro a orar y el Señor me quebranta, ¿saben lo que siento? Que hay algo que me dice de que muy pronto va a aparecer en las nubes, a arrebatar a los suyos, y el que no esté preparado se queda. Aunque tenga años en la iglesia, aunque tenga tantos títulos, eso no importa. Si no anda con un corazón contrito y humillado y sin santidad, nadie verá al Señor, dice su palabra. Pero para conocer la santidad hay que estar cerca de Él, hay que estar pegadito, pues como el hijo quiere crecer al Padre. Pero si el padre se aleja del hijo, el hijo no aprende del padre. Y si el hijo se aleja del padre, tampoco le va a aprender. Si nosotros queremos que estar cerca del Señor, ¿cómo vamos a saber cómo acercarnos? Pues va conociéndolo conforme a su palabra. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que Jesucristo siempre ha querido, amén. Juntarse con su pueblo, tener aquella relación íntima que tenía con Adán y Eva. Esa conexión de que Él descendía y platicaba con ellos. Eso es lo que Jesucristo quiere con nosotros, con los amigos, con cada uno, con el que se ha alejado. Jesucristo lo que quiere es restaurarlo y que esa comunión esté ferviente, amén, de que uno tiene que estar conectado, de que cada vez que nosotros nos postremos, amén, desde que nos postremos sintamos aquellos que nos empieza a conmover, que nuestra piel se empieza a estremecer, amén, que cuando hablamos de la palabra, algo dentro de nosotros se activa, amén. Eso es lo que Jesucristo quiere. Y si usted no siente eso, tiene que buscar la presencia de Dios. Usted será más fuerte y la va a dar a Él, será fuerte, amén. Por eso en Mateo 23:37 le dijo: Jerusalén, Jerusalén, le dijo, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, le dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Amén. Entonces usted se imagina con qué rostro, yo me imagino a Jesucristo llorando, triste, entristecido porque su pueblo no lo había querido recibir, porque lo que Él quería era cuidarlos, tenerlos allí guardaditos, pero el pueblo mejor apedraba a los profetas, dice su palabra, y a Él lo mataron, bendito sea el nombre de Dios. Pero ahora nosotros somos el pueblo de Dios, y eso es lo que Él quiere juntarnos, guardarnos, tenerlos cerca de Él, amén, cerca de nosotros, de Él, estar ahí, que Él nos quiere proteger de cualquier acechanza del enemigo, pero ni nosotros nos portamos mal, estamos fuera, amén. Amén. Vamos a entristecer el rostro de Jesús, así como Jerusalén lo entristecía. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo viene pronto. Desde que desde la creación a Noé, pasaron 2000 años. De Noé a Jesucristo fueron otros 2000 años. Ahorita estamos en el 2016. Para Dios 1000 años es como un día. Y como un día 1000 años. Y Él hizo la creación en 6 días. Y al 7º día reposó. Ya vamos en el 2016. Si usted hace la cuenta, son 6000 años 16. Desde la creación ya pasaron más de 6 días.
en el calendario de Dios. Pero en el tiempo de Noé, después de que construyó la arca, dice la palabra de que Él extendió 7 días de misericordia. Ahorita la misericordia del Señor está extendida, amén. Pero muy pronto se va a acabar. Jesucristo va a aparecer en las nubes. Muy pronto. Yo lo que les digo es que hay que apegarnos más a Jesucristo. Que hay que estar cada día más cerca de Él, no dejando de congregarlo con nuestros hermanos. Amarnos unos a otros, amén. Soportados, digo. Soportados unos a otros, ¿verdad? Amén. Yo tengo que soportarlo a usted y usted a mí como yo soy y usted como ustedes, yo tengo que soportar. Bendito sea el nombre de Dios. Den esas palmas fuertes al Señor, amén. Este ha sido mi mensaje, que el Señor le bendiga, amén. Yo sé que vamos para un mejor lugar, porque Jesucristo ya está a las puertas y muy pronto seremos levantados. Que Dios le bendiga y nuestro hermano Nelson con nosotros. Aleluya, gloria a Jesús, amén. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Gloria a Jesús, aleluya.